emocionado, porque el día de hoy vamos a tener esta reunión. Hoy, domingo 1 de marzo de 1863. Sí, es algo maravilloso ser parte de los planes de Dios. Ha llegado el momento de compartir las escrituras, las cuales ya tenemos traducidas al castellano. Es momento de que la gente sepa de que Cristo es el Salvador, que la Biblia es la única guía de fe y práctica, que la justificación es por la fe, la salvación es por gracia y no por obras, que solamente el sacrificio de Jesucristo es suficiente para nuestra salvación y que la gloria solamente se debe dar a Dios por la salvación de los pecadores. Mamá, no sé, pero tú no digas nada, porque ellos son extranjeros y son diferentes a nosotros. No, pero mira, hay unos de Monterrey, mamá, son mexicanos también. No, mijita, te digo que no, nosotros no tenemos nada que hacer con ellos. Buen día. Hola, ¿qué tal? Señores y señoritas, queremos invitarles para la reunión que tendremos hoy en la tarde, para que conozcan la voluntad de Dios para su vida. Sí, solamente leyendo y estudiando la Biblia podremos conocer esa voluntad. Mamá, ¿tenemos una Biblia? Mira, mijita, señor, le agradecemos mucho su invitación, pero nosotros estamos muy satisfechos con lo que tenemos y no podemos ir a su reunión. Pero sí podemos, acuérdate que dijiste que querías algo. Mamá, pero es que... Santiago, hermano, no te preocupes. Debemos continuar con el plan de Dios. Debemos compartir las escrituras con toda criatura. Y más ahora, en este hermoso país de México, en donde tenemos absoluta libertad para hacerlo. Por cierto, en 2 semanas más estará con nosotros aquí en Monterrey el señor presidente de la República, don Benito Juárez García, y tendrás oportunidad de conocerlo. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Estamos muy emocionados con este evento. Gracias por la respuesta, por la puntualidad. Y hoy estamos aquí con un propósito muy específico. Hoy, 30 de enero de 1864, se constituyó la primer congregación cristiana en Monterrey evangélica. Aprovechando sucesos que estuvieron pasando en el pasado reciente, nos estamos reuniendo aquí para recordar esa fecha, porque no solamente fue la primera iglesia cristiana de Monterrey, recordemos que también fue la primera iglesia establecida cristiana evangélica en México. Ya no puedo decir Latinoamérica, pero hasta México sí me puedo quedar. En Latinoamérica ya se han encontrado otras referencias anteriores de 1864. Pero esta fecha es muy significativa para la ciudad. No ha tenido mucha divulgación, mucha difusión, pero realmente llega en un momento culminante en Monterrey. Era un tiempo propicio para esa expresión, ¿sí? Entonces hoy vamos a estar hablando al respecto de ese inicio primero de esa iglesia cristiana evangélica en Monterrey. Ahora, recordemos, México como nación independiente en 1821 nació como una nación católica, ¿sí? Las constituciones posteriores dejaban claro que no iba a haber tolerancia de culto, ¿sí? En 1857, que fue la constitución de 1857, con esa gran gente liberal, ese grupo de intelectuales mexicanos que tuvieron mucha actividad política, estuvieron fue un punto más discutido en esas reuniones para que salió como resultado la Constitución de 1857. El punto que trataron mucho fue la libertad de cultos.
lo discutieron demasiado, pero al final de cuentas decidieron no dar la tolerancia religiosa. Ellos consideraron necesario para el país seguir todavía con la intolerancia, ¿sí? Veían como posibilidad todavía de permanecer algo estable el país. El país era de continuas guerras, desde que llegó la independencia, era guerra tras guerra tras guerra. Entonces ellos en su análisis veían necesaria la tolerancia del culto. El mundo ya había cambiado a eso, ¿sí? A México íbamos muy tarde. El otro año ya vamos a celebrar los 500 años de la Reforma Evangélica, del cisma. El cisma con Lutero y después Calvino. Pero para México en 1821 todavía estaba la situación muy difícil, por lo cual los liberales en la Constitución del 57 todavía decidieron no dar la libertad de cultos. Pero esto era algo que ya estaba cambiando, ya el mundo estaba cambiando por todos lados y era algo que iba a suceder tarde o temprano. Tal fue el caso que en 1860, en diciembre, ya siendo presidente Lerdo de Tejada, emite la ley de cultos, donde se permite ya ahora a todo mexicano profesar cualquier otra fe que no sea necesariamente la católica. Y ese temprano 1860 llegamos a este momento de la representación que nos hicieron favor los compañeros de representar, ese momento cuando se hizo o se estuvo estableciendo el primer discurso protestante, junto con lo que en las iglesias protestantes se llaman las escuelas dominicales. Aparte de proclamar la escritura, hay un tiempo de preparación. Entonces, curiosamente, o más bien emblemáticamente, estamos donde se cree que fue esa primera reunión en 1863. Según las crónicas se dice que donde está el faro del comercio, que está aquí frente a nosotros, ahí se ubicaba la casa de un extranjero que le dio hospedaje a un misionero y donde se dio la primera enseñanza o el primer discurso protestante en español. Eso es muy importante, porque en ese entonces ya estaba la escritura, las Sagradas Escrituras traducidas al español. Y pues curiosamente también esa primera reunión fue a una cuadra de catedral, aquí donde está la catedral, aquí a mi mano derecha. Entonces era una situación un poco, me la quiero imaginar, ¿no? Una reunión evangélica en español a una cuadra de donde son las reuniones. En ese momento las reuniones eran en latín, no eran en español. La Biblia católica, la Vulgata latina, que era la que usaban normalmente, estaba todo en latín, era la Vulgata. Pero la Biblia en español ya tenía años en México, no con mucha distribución. La primera distribución que se tiene registro fue en el año 1827 con un agente de la Sociedad Bíblica Británica que llegó a la Ciudad de México con un cargamento de Biblias y había desembarcado en Veracruz. En el temprano 1827 empezó a vender las Biblias por el camino desde Veracruz hasta México y tuvo que traer otro cargamento posterior. Ante la buena recepción, la gente estaba ansiosa de conocer la Biblia, leerla, y había apertura en ese momento, a pesar de que todavía estaba la Constitución que no permitía la libertad de cultos. A este agente misionero, a este agente de la Sociedad Bíblica, no se le impidió hacer esa labor. Hasta un año después empezó a tener un poco de resistencia, pero él pudo introducir varias Biblias y hay registros de que esas Biblias que introdujo Thompson llegaron hasta Saltillo por medio de colportores, ¿sí? El colportor era aquel que se ofrecía para distribuir la Biblia, ¿sí? Se vendía la Biblia, se llegaba a las casas y se les decía: mire, esta es la Biblia traducida al español, aquí vas a poder leer tú, y la gente se interesaba. Y normalmente no era muy accesible a la gente en ese entonces, pero sí se podía vender fácilmente, era mucha la necesidad. Entonces, en ese ambiente
anticlerical del cambio, llega este misionero Santiago Kikis a Monterrey en 1862. En noviembre de 1862 llega Santiago Kikis, invitado por Tomás Westrop, un inglés que vivía aquí en Monterrey desde 1860. ¿Sí? Tomás Westrop y Santiago Kikis, que son los que están involucrados en el primer discurso protestante en Monterrey, no es importante señalar que no fueron enviados como un esfuerzo misionero de las sociedades o de las denominaciones ni de Inglaterra ni de Estados Unidos. Teniendo tan cerca a Estados Unidos, no había habido un esfuerzo misionero directo, concentrado, programado, con propósito. ¿Por qué? Hay varias interrogantes, pero es algo importante que debe ser conocido. No fue un esfuerzo de una sociedad misionera para llegar e implantar una iglesia o empezar a predicar el evangelio o evangelizar, ¿sí? Fue una situación que se dio de una manera, no podemos decir circunstancial, pero sí dentro de un tiempo establecido. Tomás Westrop, él llegó a trabajar aquí a Monterrey a la Casa Morel en 1860. Él venía de San Luis Potosí, de haber estado otros 4 años trabajando en San Luis Potosí, y antes de San Luis Potosí había estado en San Miguel de Allende. Ahora, ¿cómo llegó Westrop a San Miguel de Allende? Pues no llegó para evangelizar ni para predicar. Él llegó junto con su padre y su madre y algunos de sus hermanos. Tomás Westrop era el mayor. Llegó a México de 15 años. En 1852 desembarcaron en Veracruz. ¿Y a qué vinieron los Westrop a Monterrey? Pues el papá de Tomás Westrop, Juan Westrop, él era fabricante de molinos de harina. En su juventud era panadero, pero uno de sus hermanos, ingeniero, fabricaba molinos para la harina de trigo. Entonces él aprendió eso, y un mexicano que andaba en Londres, Inglaterra, le interesó comprar un molino e instalarlo en San Miguel de Allende. El señor Sollano le ofreció a Juan Westrop venir a México para instalarle un molino, y Juan Westrop aceptó. Y es por eso que vino Juan Westrop con la mitad, parte de su familia, dejó a los más pequeños allá encargados con sus hermanos, y tristemente esos 3 hijos menores, a la vuelta de 1 año, fallecieron los 3. Y ellos ya estaban aquí establecidos en México, en un país completamente diferente, idioma diferente, cultura diferente, religión diferente, comida diferente. Entonces, cuando llega Juan Westrop a México, a San Miguel de Allende, se reporta con el señor Sollano, y el señor Sollano le da la noticia de que se gastó todo el dinero en Europa y que no iba a poder poner el molino a lo cual venía.